Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast semanal, en la cual voy a estar hablando de lo que ocurrió en los 3 partidos de la semana pasada de los Knickerbockers. 3 encuentros que fueron en realidad muy diferentes en cuestión de lo que nos presentaron, incluso en cuestión de la energía, de la concentración que presentaron en cada uno de esos partidos. El primero en contra de un equipo de los Hornets al cual ya habían vencido en 2 ocasiones y que ese partido era importantísimo para las aspiraciones de los Knicks en el In-Season Tournament. Después se enfrentaron a unos Pistons que eran el peor equipo de toda la NBA, y en un partido posterior, un día exactamente después, estarían enfrentando a los Raptors de Toronto en un duelo que se veía bastante complicado. Y la verdad es que, como les digo, fue una semana en la cual nos presentaron caras completamente diferentes este equipo de la Gran Manzana. Al final 3 victorias, que me parece que es lo más destacado, lo más importante. Pero también es cierto que hubo momentos, específicamente en el partido en contra de los Pistons, que dejaron muchas dudas con respecto al funcionamiento del equipo y a la concentración también de varios jugadores. Y es que la verdad es que ese partido fue bastante raro. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que sucedió el martes pasado en el encuentro en contra de los Hornets. Como les decía, ese era un partido clave para avanzar al In-Season Tournament. Los Knicks llegaban con una marca de 2 ganados y 1 perdido. Necesitaban forzosamente la victoria, y además también, por cuestión de los criterios de desempate, podrían necesitar que esa victoria fuera amplia, por muchos puntos, en contra de este equipo de los Hornets. Como ya les mencionaba, un equipo al que ya habían vencido y cómodamente en 2 ocasiones esta temporada. Ambos partidos fueron como visitantes, pero había un jugador al cual no habían podido detener y que había sido muy peligroso en esos 2 encuentros, y estoy hablando de LaMelo Ball. Sin embargo, LaMelo Ball no estuvo disponible en ese partido del martes pasado por una lesión, es decir, los Hornets estuvieron sin su mejor hombre. En cambio, el que estuvo de vuelta fue Terry Rozier, un jugador que no estuvo en los 2 primeros partidos y que también era muy peligroso también. Pero sin embargo, hay que mencionar que era apenas el segundo partido en el cual podía haber acción Terry Rozier, y por lo tanto eso también podría tener un impacto en su desempeño, porque quizá apenas empezaba a tomar el ritmo. Pero bueno, ¿qué sucedió en ese partido? Bueno, los Knicks tomaron el control desde en el primer periodo. Llegaron a estar al frente hasta por 18 puntos, eso fue bastante bueno, y en ese periodo tuvieron de hecho 6 triples, que fue una muy buena cantidad. Lo que no estuvo tan bien fue que en ese mismo primer periodo hubo una sequía en los últimos 3 minutos, en los cuales fallaron 5 tiros y perdieron 2 balones, lo cual provocó que el equipo de los Hornets se acercara en el partido. Sin embargo, los Knicks poco a poco irían tomando el control del partido. Acabaron de hecho al frente de ese primer periodo por 13 puntos, a pesar de ese lapso que hemos visto que se ha vuelto ya algo común en los partidos de los Knicks, que llegan momentos en los cuales sus sequías son largas y que no pueden controlar precisamente defensivamente a los rivales, y eso permite que se les acerquen. Pero en ese momento entonces, a pesar de esa sequía de casi 4 minutos y de 3 minutos, perdón, al final del partido, del primer periodo, este equipo de los Knicks se separa por 13. El segundo periodo permitieron que se acercara otra vez más los Hornets. Llegaron a tener ventaja, de hecho, los Knicks de 16 puntos, pero los Hornets recortaron hasta 9. De hecho, así fue como se fueron al medio tiempo, con 9 puntos de ventaja. ¿Qué pasó en esa primera mitad que también fue un factor en contra de los Knicks? Bueno, las pérdidas de balón. Esto es algo que ya he mencionado previamente. Hay partidos en los que lo hacen bastante bien, en los que no tienen complicaciones de ese tipo. Sin embargo, hay otros como este, en donde en la primera mitad que habían cometido ya 9 pérdidas de balón, lo cual había significado 11 puntos en contra. O sea, imagínense si los Knicks hubieran
no hubieran tenido la sequía en los últimos minutos del primer periodo y no hubieran perdido tantos balones, estaríamos hablando de una diferencia mucho más amplia ya al medio tiempo. En este caso eran apenas 9 puntos. Ya para el tercer periodo los Knicks reaccionaron a un momento que fue muy complicado dentro de ese periodo, porque los Hornets arrancaron con una racha de 11 puntos contra 3. Se lograron acercar a un punto, y es que durante ese lapso los Knicks pudieron conseguir apenas una canasta en 10 disparos al aro. Volvemos a lo mismo, otro momento complicado donde por un largo periodo de tiempo los Knicks no fueron capaces de anotar, y eso permitió que la escuadra, en este caso de los Hornets, se acercara en este partido. Afortunadamente se volvieron a separar, fue por 14 puntos gracias a una gran actuación de 4 jugadores que fueron claves, que consiguieron canastas en los momentos importantes, y estoy hablando de Julius Randle, Jalen Brunson, Immanuel Quickley y también de Josh Hart. Afortunadamente y gracias a ellos se separaron por 14 puntos, y así fue como terminó ese periodo. En el último cuarto, la realidad es que los Knicks prácticamente tomaron el control del mismo, lo dominaron, arrancaron con una racha de 10 puntos contra 2 y se separaron hasta por 22 puntos. Con eso se marcó prácticamente el rumbo del partido. Si bien la escuadra de los Hornets intentó regresar, consiguieron algunos triples que fueron importantes, pero los Knicks también consiguieron responder, a veces con dobles, a veces también con triples. Y aquí lo que yo les decía es que era muy importante también que los Knicks lograran tener una ventaja amplia en cuestión de puntos, porque por las implicaciones que tenía este partido en el In-Season Tournament. En cualquier otro encuentro, la realidad es que tanto los Hornets como los Knicks, por ahí de cuando estaban faltando aproximadamente tal vez 5 o 6 minutos del último cuarto, hubieran mandado ya a la banca para que cerrara el partido. Sin embargo, estaba en juego precisamente una posible calificación al In-Season Tournament, y que esa se terminara definiendo por alguno de los criterios de desempate. Y el primer criterio de desempate fuera de los enfrentamientos directos era la diferencia de puntos. Los Knicks necesitaban entonces tener una diferencia de puntos amplia para poder mantener las expectativas, las esperanzas de avanzar en el In-Season Tournament. Esto lo sabía también, por supuesto, el equipo de los Hornets, y aunque sabían que ya no iban a ganar el partido, intentaron, de verdad que intentaron recortar esa distancia para ver de qué manera podían perjudicar esas aspiraciones que tenían los Knicks. Al final del día no se pudo conseguir. Para ellos, los Knicks terminaron con la victoria, y en un momento más les terminaré contando cómo terminó el tema del In-Season Tournament gracias al partido de ese martes, porque había muchas cosas que se tenían que definir, no solo en este encuentro, que ya los Knicks lo habían ganado y lo habían ganado cómodamente. Pero bueno, ¿qué sucedió para que este partido se quedara del lado de los de la Gran Manzana? La banca. La banca fue uno de los factores principales en este encuentro. La de los Knicks tuvo 55 puntos, mientras que la de los Hornets apenas pudo conseguir 33. Sin lugar a dudas, un dominio total, y eso vino gracias a la actuación de un par de jugadores en específico. Immanuel Quickley, que terminó con 23 puntos, y Josh Hart, que terminó con 17 puntos, que de hecho fue la máxima cantidad, o es la máxima cantidad de puntos que ha conseguido en lo que va de la temporada. Y esto viene en una misma semana en la cual él había comentado que no estaba a gusto con la forma en que estaba jugando. Ojo, muchos malinterpretaron esta situación, estos comentarios, y pensaban que él estaba criticando a Tom Thibodeau por la forma en la que lo estaba usando, pero no es de esa manera. De hecho, después se aclaró esta situación. Josh Hart lo que decía es que no estaba conforme con lo que él estaba haciendo, con el desempeño que él tenía sobre la duela, porque sentía que podía aportar más ofensivamente al equipo. Y justamente después de eso viene esta gran actuación, en la cual es clave para el triunfo del equipo y consigue la máxima cantidad de puntos, por lo menos en lo que va de la temporada, que fueron 17. Otro aspecto que fue importante
fue la actuación de Julius Randle, que terminó con 25 puntos y 20 rebotes. Doble con más de 20 rebotes. Algo realmente importante y es algo que no había pasado, algo de esta magnitud, con un doble con 20 y 20 por lo menos. En este caso, desde que lo hiciera Patrick Ewing hace ya, se imaginarán, bastante tiempo. Y el impacto que yo les mencionaba para el In-Season Tournament. Los Knicks se pusieron entonces con una marca de 3-1. La victoria por 24 puntos los puso con más 42 puntos en la diferencia. Con eso, afortunadamente, marcaban ya o se quedaban, mejor dicho, con ese criterio de desempate. Porque el quinto lugar, el que los estaba persiguiendo, que era Cleveland, también tenía marca de 3 ganados y 1 perdido. Pero ellos tenían apenas más 29. Con eso los Knicks estaban entonces ya asegurando por lo menos el cuarto lugar. Pero estaban en espera de saber qué había sucedido o qué iba a suceder con el equipo, el encuentro directo entre el Heat y los Bucks. Les platicaba yo la semana pasada que en ese encuentro los Knicks necesitaban que ganara el equipo de los Bucks, el equipo del Heat, y que de preferencia fuera por una diferencia amplia, para que en el balance precisamente de la diferencia de puntos los Knicks pudieran, a pesar de tener el mismo récord y de haber perdido en contra del equipo de los Bucks, pudieran avanzar como el líder de ese grupo. ¿Por qué podrían avanzar si los Knicks perdieron? Porque entonces los Knicks habrían perdido con los Bucks, pero le habrían ganado al Heat, y después el Heat le habría ganado a los Bucks. Por eso los triunfos entre ellos hacían que ese criterio de desempate del duelo directo se eliminara y se pasaba entonces a el siguiente, que eran los puntos a favor. Con esto, el equipo de los Knicks, insisto, si hubieran ganado, y con esta diferencia de 42 puntos, si el Heat hubiera ganado a los Bucks, no importaba si hubiera por solamente un punto, los Knicks hubieran terminado arriba de los Bucks y hubieran ganado el grupo, y estarían recibiendo entonces alguno del duelo, ya sea de los que se estarán jugando hoy o en el caso de los que se estarían jugando mañana. Al final, sí estuvo al frente durante el último periodo el equipo del Heat. Cerró mejor Milwaukee y se terminó quedando con una victoria por 6 puntos. Con eso entonces Milwaukee aseguró el primer lugar del grupo invicto. También con eso aseguró el primer lugar de la Conferencia del Este en el In-Season Tournament, y por eso estará enfrentando a los Knicks, que quedaron entonces como el equipo que avanzaba como wildcard. Sobre eso ya estaré platicando hacia el final de este podcast. Pero esto fue todo lo que sucedió alrededor de este partido, muy interesante, con muchas cosas importantes, muchas cosas en juego, y la principal de todas ellas era justamente el pase a los cuartos de final del In-Season Tournament. Eso fue el martes. Después venía un juego el jueves en contra de unos Pistons, que eran el peor equipo de toda la NBA. Solo 2 victorias. Llegaban con solo 2 victorias en ese momento. 15 derrotas de manera consecutiva en lo que va de la temporada. Con eso llegaban, con esa pésima racha, iban a enfrentar a unos Knicks que además tenían 12 victorias de manera consecutiva ante ellos. Es decir, todo estaba prácticamente puesto para que los Knicks tuvieran la posibilidad de definir ese partido muy temprano, quizá por ahí del tercer periodo, ya tomarlo con más calma, incluso para darle descanso a los jugadores titulares, porque un día después iban a jugar en Toronto, que si bien no es un viaje tan largo, los Knicks tendrían que jugar el domingo en la noche, descansar, viajar el viernes por la mañana, quizá entrenar un poco, tal vez no tanto, en realidad por el corto tiempo, y después jugar en la noche en contra del equipo de los Raptors de Toronto. Pero nada de eso sucedió. Este fue un partido, insisto, muy raro, en el cual los Knicks no fueron capaces de controlar el duelo. Me parece que hubo un terrible
terrible exceso de confianza, que pensaron que por el récord que ellos tenían, por cómo venían jugando, por toda la adrenalina, por toda la emoción, por todo el momento que tenían de lo que había sucedido el martes pasado, y que se iban a enfrentar al peor equipo de toda la NBA, quizá pensaron que simplemente por lo que habían hecho cada uno en la temporada, solo por entrar a la duela, el partido se iba a inclinar completamente hacia su favor. Y por supuesto, eso no sucedió. Una de las cosas que yo comentaba en la previa era precisamente que muchas ocasiones en duelos como estos, los equipos justamente entran en exceso de confianza y eso permite que el equipo rival les compita y en muchas ocasiones sucede que terminan ganando el partido. Una de las cosas que mencionaba al final del mismo Jalen Brunson es que no jugaron bien y que debieron haberlo hecho mejor, porque en esta NBA cualquier equipo en cualquier noche que salga inspirado le puede ganar al que sea. Y sí, eso estuvo muy cerca de suceder, y es que la verdad es que, como les decía, no fue un buen partido. La realidad es que quien lo rescató completamente fue Jalen Brunson, y de no ser por su brillante actuación, probablemente los Knicks habrían perdido ese encuentro. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vamos a revisar rápidamente qué fue lo que pasó a lo largo de este encuentro. Y es que, como yo les decía, solo Jalen Brunson destacó desde el primer periodo, Comenzó con 7 puntos muy rápidos, mientras que el resto del equipo apenas pudo conseguir una canasta en sus primeros 9 intentos al aro. Algo realmente lamentable. Y a pesar de que el equipo de los Pistons en ese mismo lapso tuvo 5 pérdidas de balón, los Knicks estaban abajo. Vaya situación en la cual se habían puesto, y eso parecía quizá un accidente, pero el resto del partido nos indicó que no lo fue, que fue más allá, y que si bien el equipo de los Pistons peleó con todo lo que pudo, los Knicks prácticamente hicieron también todo lo que pudieron para perder el encuentro. Que no fue así, fue gracias, insisto, a Jalen Brunson. Estaba entonces al frente en ese primer periodo el equipo de los Pistons, pero después vinieron 9 puntos más de Jalen Brunson, con lo cual los Knicks retomaron el control y de hecho se fueron arriba después del primer periodo por 14 puntos. 14 muy buenos puntos de ventaja después de los después del primer periodo, y con una pésima actuación del resto del equipo. La realidad es que parecía que de cualquier forma los Knicks estaban encaminados a tener una victoria fácil. Pero en el segundo periodo todo fue un verdadero desastre, porque los Pistons arrancaron con una racha de 13-0 y se acercaron hasta 3 puntos. Y eso nos daba una idea de la capacidad que tenía este equipo de los Pistons y de lo mal que estaba jugando la escuadra neoyorquina, que afortunadamente respondió inmediatamente con una racha de 10-0. Esto gracias a un triple de Jalen Brunson, posteriormente un triple de Donte DiVincenzo y una jugada de 4 puntos de Jalen Brunson. Eso calmó la situación, los Knicks se volvieron a ir arriba por 13 y todos pensaban, ok, ya pasó el mal momento, todo va a estar bien, vamos a ganar este partido de una manera sencilla. Pues no, porque los Pistons entraron en ese mismo segundo periodo en una racha de 14 puntos contra 5 y el partido terminó empatado al medio tiempo. Vaya situación. De verdad que es algo inexplicable lo que sucedió en ese encuentro, y no sucedió por momentos, no fue solo la baja de juego en cierto momento, sino fue una constante durante todo el partido, y aquí lo pueden ver solo con lo que ocurrió en esa primera mitad, en la cual afortunadamente, insisto, Jalen Brunson estuvo en uno de sus mejores partidos. Ya tenía al medio tiempo 23 puntos. Había conseguido 7 de 11 en tiros de campo, 5 de 7 en tiros de 3 y 4 de 4 en tiros libres. Mientras que el resto del equipo tenía 11 de 39, 3 de 17 en triples y 6 de 10 en tiros libres.
una comparativa que me parece que deja muy claro que el jugador que sacó las manos por el equipo fue Jalen Brunson. El tercer periodo fue ya mucho más parejo, los Knicks estuvieron al frente la mayor parte del tiempo, pero la realidad es que nunca se lograron separar por más de 4 puntos. Y eso, por supuesto, abría la ventana para que un equipo como los Pistons, que sabía que no tenían nada que perder y que ya lo había hecho en ocasiones anteriores en este mismo encuentro, pues volviera a apretar y de hecho tomó la ventaja con 4 minutos y medio por jugar. Y no solo se fueron al frente, sino que terminaron arriba después del tercer periodo por 2 puntos. A pesar de todo el esfuerzo que había hecho Jalen Brunson, los Knicks, el resto de sus compañeros, la realidad es que parecía que se estaban esforzando para perder ese partido. Brunson en ese tercer periodo terminó con 14 puntos de los 31 que consiguieron los Knicks, prácticamente la mitad de lo que hizo el resto de su equipo. Y el último cuarto, por supuesto, se tenía que ir con todo el equipo neoyorquino para quedar con la victoria, pero la realidad es que si bien ya en los últimos minutos lograron conseguir una victoria un poco más relajada, el cuarto periodo se mantuvo tenso, porque ya nos habían demostrado que no eran capaces de mantener una ventaja, que no estaban jugando bien y que los Pistons en cualquier momento podían venir de atrás y tomar una ventaja que les permitiera quizá quedarse con el partido. Los Knicks estaban arriba por 6 puntos con 7 minutos por jugar, y eso gracias de nueva cuenta a una gran actuación de Donte DiVincenzo, que consiguió un triple que fue clave. Después una colada por línea de base de Josh Hart y un doble de Julius Randle. Eso los puso entonces al frente. Los Knicks ahí se mantuvieron con esa ventaja corta, pero insisto que era un momento tenso del partido, porque después de lo que habíamos visto no sabíamos si iba a volver a suceder, pero afortunadamente los Knicks se mantuvieron y se pusieron al frente cuando quedaban 1 minuto y medio y estaban al frente por 9 puntos, y eso prácticamente mantuvo ya la victoria del lado del equipo de la Gran Manzana. Una victoria muy sufrida, la verdad, una victoria que supo muy amarga, porque como yo les decía, no es posible que un equipo que tiene aspiraciones a llegar a los playoffs y estar entre los primeros equipos, o sea, calificar de manera directa, tenga una actuación tan terrible y le permita tantas cosas a un equipo como los Pistons, que es el peor de toda la NBA. Sí, es un hecho, o sea, lo dice muy bien, o lo dijo muy bien Jalen Brunson: cualquier equipo te puede ganar en cualquier noche. Sí, eso es una realidad, pero un equipo contendiente o que aspira a ser contendiente, que lo ha hecho bien, que tiene un buen récord, que ya calificó al In-Season Tournament, no puede permitirse este tipo de actuaciones en contra del peor equipo de toda la NBA. Simple y sencillamente no puede ser de esa manera. Principalmente por la forma, porque se entiende que en el partido puedes caer en una mala racha, pero te repones y listo. Aquí fue, en cada cuarto le dieron la posibilidad al equipo de los Pistons de ganarles el partido, de acercarse, incluso de irse al frente. La verdad es que sí, queda un sabor amargo. Afortunadamente, Jalen Brunson terminó con un partido extraordinario, y también Donte DiVincenzo en el último cuarto fue un jugador clave. Consiguió de hecho 9 puntos en ese último periodo que ayudaron a Brunson para poder también inclinar la balanza para quedarse con la victoria. Pero les decía yo de Jalen Brunson, 42 puntos, terminó con 42 puntos ese partido. Una extraordinaria actuación que de hecho lo hizo meterse a una lista histórica en la historia de la franquicia. 6 ocasiones ha sumado por lo menos 40 puntos Jalen Brunson en su estancia con los Knicks. Recordemos que apenas llegó el año pasado y esta temporada está comenzando. Por lo tanto, estamos hablando de que son apenas
más de 100 partidos de Jalen Brunson con los Knicks y ya tiene 6 en los cuales consiguió más de 42 puntos. Y con eso se convirtió en el segundo guardia con más partidos con 40 o más puntos en la historia. Eso es algo realmente extraordinario. El número 1 es Richie Getting con 14. Por supuesto, aún está bastante lejos, pero superó a jugadores importantes que estuvieron tiempo considerable con los Knicks. Y estamos hablando de Walt Frazier y de Stephon Marbury, que consiguieron eso solamente en 5 ocasiones en toda su carrera con el equipo de la Gran Manzana. Y Alan Houston, otro histórico, lo consiguió apenas en 4 ocasiones. Así es que este logro que tiene Jalen Brunson deja bien claro la importancia que tiene este jugador para el equipo. No hay duda de que se ha convertido, y de hecho desde el año pasado, y yo lo mencionaba, el mejor jugador del equipo sin lugar a dudas, el más valioso. Sin él estaríamos hablando de un equipo de los Knicks completamente diferente y las aspiraciones, créanme, que serían completamente diferentes. No estarían no estarían colocados entre los mejores lugares, mejores equipos en la Conferencia del Este, y no habrían, porque este es un factor importante, no habrían obtenido tantos partidos que se televisaran a nivel nacional en Estados Unidos. Eso es una clave, eso es un ejemplo claro de que tanto la NBA como las cadenas televisivas, incluso todos los apostadores en Las Vegas, tienen claro que este equipo de los Knicks es un equipo que puede competir, que va a competir. Lo hemos visto esta temporada. Han sufrido contra los mejores equipos de la liga, sí. Celtics, Bucks, Timberwolves. Pero es un equipo que sabe pelear. Y es por eso que una actuación como la de los Pistons no puede permitirse. Me parece que por lo menos es una muy buena señal de alarma. Me parece que muy a tiempo para que esto no vuelva a suceder y para que los Knicks entiendan que cada partido lo tienen que salir a jugar con la misma intensidad y tratar de aprovechar los momentos que pueden ser beneficiosos para ellos. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, porque después venía en 24 horas con un viaje, aunque sea corto, un partido muy complicado en contra del equipo de Toronto. Y si se quieren ir todavía más allá, el poderles dar descanso a sus mejores jugadores en ese partido en contra de los Pistons también podría tener un impacto en qué tan cansado o descansado llegaban para el partido del martes en contra del equipo de los Bucks en los cuartos de final del In-Season Tournament. Pero nada de eso sucedió. Ahí está lo que ocurrió en ese partido. Afortunadamente, insisto, terminó con una victoria, porque si no, en el aspecto anímico me parece que, si bien seguramente les afectó, yo creo que pudo haber sido peor. No fue de esa manera, los Knicks ganaron. Pero entonces, el viernes tenían que ir a Toronto, un equipo que les había ganado 6 de sus últimos 8 enfrentamientos. O sea, durante 2 temporadas la marca quedó a favor de los Raptors 3-1. Y eso, por supuesto, marcaba algo importante en lo que podíamos ver justamente ese viernes por la noche. Recordemos también que este equipo de los Raptors la temporada pasada acabó con uno de los mejores momentos de los Knicks, porque estaban en una racha de 8 victorias de manera consecutiva. Los enfrentaron en el Madison Square Garden y literalmente los dominaron, les pasaron por encima. No hubo forma de que los Knicks pudieran ganar. Pascal Siakam hizo lo que quiso en ese partido. Se acabó esa racha y los Knicks entonces con esa derrota iniciaron pero negativa, 5 derrotas de manera consecutiva. De ese tamaño es el impacto que el equipo de los Raptors ha demostrado que puede tener en contra de los New York Knicks. Entonces, se antojaba, como ya lo decíamos, un partido complicado.
Fue un partido muy cerrado en el primer periodo. Los Raptors tomaron el control prácticamente al principio, pero por 6 puntos únicamente. No fue tan amplia en realidad la diferencia, pero sí se veía claramente que ellos tenían el control. Los Knicks poco a poco vinieron de atrás, tomaron la ventaja cuando quedaban 3 minutos por jugar y de hecho terminaron al frente por 8 después del primer periodo, con buenas actuaciones de Julius Randle, que terminó con 9 puntos, Jalen Brunson con 8 y RJ Barrett con 7. Y uno de los aspectos importantes fue que en ese lapso, en ese primer periodo, los Knicks dominaron los puntos en la pintura, 20-12, y también el hecho de que durante los primeros 12 minutos los Knicks no perdieron una sola vez el balón. Es decir, un arranque un poco dudoso, sin embargo, después parecía que los Knicks tomaban el control y que iban por buen puerto. Pero los Raptors fueron mejor en el segundo cuarto. Los Knicks primero se separaron por 10 puntos en los primeros minutos, pero después pasaron casi 4 minutos sin que pudieran anotar. 4 minutos sin canasta en contra de un equipo de los Raptors. La verdad que es algo que no pinta nada bien. Durante ese lapso fueron 4 tiros fallados y 2 pérdidas de balón. Ahí está el por qué terminaron con esos casi 4 minutos. Y eso abrió la puerta, por supuesto, a que el equipo de los Raptors tomara la ventaja una vez más. Cuando quedaban 2 minutos y medio por jugar, el equipo de Toronto se fue al frente en el partido. Y aquí al medio tiempo terminaron empatados. Insisto, fue un partido muy cerrado, que en este segundo cuarto lo terminó dominando la escuadra de los Raptors. Pero ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los aspectos clave que ocurrieron en este segundo periodo? Es que los Raptors, si bien los Knicks habían ganado en el primer periodo la cantidad de puntos en la pintura, acá los Raptors fueron quienes la dominaron. Los Knicks 20-12 en el primer periodo, mientras que en el segundo los Raptors 16-6. Además de esto, los Knicks tiraron para apenas un 39% de efectividad, 9 de 23 en ese periodo, y también tuvieron 5 pérdidas de balón. 5 pérdidas de balón en ese segundo periodo, que significaron 6 puntos en contra. Ahí están las claves de por qué este equipo de los Raptors vino de atrás, y después de que los Knicks parecía que podían tener el control del partido, al medio tiempo estaban empatados. El tercer periodo, los Knicks retomaron el control del partido, tuvieron un muy buen arranque de 10-2, con eso prácticamente calmaban un poquito esta energía con la cual había llegado el equipo de los Raptors, pero se volvieron a acercar. Con 3 minutos por jugar, estaban a 3 puntos. Y ahí vino un factor importante en el cual, una vez más, hay que destacar lo que hizo Josh Hart, porque consiguió justamente cuando ya estaba muy cerca el equipo de los Raptors, consiguió 10 puntos. 10 puntos de manera consecutiva, lo cual de nueva cuenta abrió la brecha en el partido. Los Knicks se fueron al frente por 13 puntos. Con esa ventaja terminaron el tercer periodo. Pero fue un momento clave y todo de la mano de Josh Hart, que insisto, fueron 10 puntos consecutivos, aunque en todo el periodo terminó con 15. Vaya tercer periodo que tuvo Josh Hart. Fue gracias a él que los Knicks pudieron irse al frente, que pudieron retomar una ventaja amplia y que se encaminaron a conseguir esa gran victoria. Los Knicks terminaron con un 55% de efectividad en ese tercer periodo, 12 de 22, en contra de apenas un 36% de los Raptors, de 9 de 25 intentos al aro. 13 puntos de diferencia. El partido, la realidad es que en el último periodo fue pues prácticamente todo para los Knicks. Si bien el partido se mantuvo parejo en cuestión de ese periodo, porque los Knicks ya llegaban con los 13 puntos de ventaja, lograron los Raptors en algún punto acercarse hasta 9, que tampoco fue tanto la diferencia que recortaron, eso cuando quedaban 8 minutos por jugar, pero después vinieron triples consecutivos de Donte DiVincenzo y de Immanuel Quickley, que volvieron a separar a los Knicks, que tuvieron en algún punto ya de ese último periodo
lograron estar arriba hasta por 19 puntos y como yo les decía, ya no hubo tanta respuesta por parte del equipo de Toronto y los Knicks se quedaron con la victoria. Pero sin lugar a dudas hay que destacar lo que hizo Josh Hart en ese tercer cuarto, porque fue la clave para que los Knicks pudieran quedarse con ese triunfo. Si Josh Hart no hubiera hecho eso, no sabemos cuál hubiera sido, por supuesto, el resultado, pero hubiera sido muy complicado porque venían ya de atrás los Raptors. Recuerden que se habían puesto a 3 puntos únicamente y por supuesto que estaban jugando en casa. Si destacamos lo que hizo Josh Hart en ese tercer periodo, también hay que destacar lo que hizo Donte DiVincenzo en el último cuarto, porque consiguió 12 puntos. 12 puntos consiguió en ese último periodo y con eso ayudó a que no pudiera venir una respuesta por parte de los Raptors. Fueron para él en total en el partido 21 puntos y esto es algo muy importante también porque fue una muy buena aportación y es la segunda ocasión que consigue 7 triples. Sí, esos 21 puntos vinieron todos de triples por parte de Donte DiVincenzo, que es la máxima cantidad de triples que ha conseguido en su carrera en la NBA en un solo partido. Ya lo había replicado previamente en esta temporada, lo hizo también ahora en contra del equipo de los Raptors. Con esto, una situación rara que de pronto sucede, se convirtió en el cuarto jugador de los Knicks en la historia en tener más de 20 puntos con puros triples, porque Donte no fue a la línea ni una sola vez y ninguna de sus canastas, insisto, fue diferente a un triple. Eso solo lo había hecho jugadores como Reggie Bullock, José Calderón y Henry Walker. Es el cuarto que consigue más de 20 puntos en la historia de los Knicks y todos única y exclusivamente a través de la vía del triple. Eso en lo que corresponde a la actuación de Donte DiVincenzo. Entonces Josh Hart y Donte, la verdad es que salvaron también la noche para los Knicks. La banca se refleja claramente lo que hicieron estos dos jugadores que fueron los más dominantes en ese partido porque la terminaron ganando 52-25. Una verdadera actuación clave por parte de los jugadores del segundo equipo de los Knicks. Pero también otro aspecto que fue importante y que esto es algo que los Knicks necesitan hacer, que yo lo he comentado previamente y que cada vez que lo hacen de esta manera terminan ganando, es el tema del balance entre canastas y asistencias. Fueron 45 canastas las que consiguieron en todo el partido, de las cuales 30 vinieron precedidas de una asistencia. Eso es algo en lo que tienen que trabajar porque, insisto, cada vez que lo hacen, el partido tiene un impacto positivo y regularmente terminan ganando. Y por cierto, esas 30 asistencias que tuvieron en ese duelo es la máxima cantidad de asistencias en un partido que tienen en lo que va de la temporada. Si tuviéramos que agregar algo más, pero del lado negativo, sería el hecho de que permitieron 19 rebotes ofensivos. 19 rebotes ofensivos. Un aspecto que regularmente dominan, porque de hecho son los mejores en rebotes ofensivos en la NBA, pero les costó 23 puntos en contra. Fue un factor clave también para que el equipo de la Gran Manzana no pudiera definir ese partido un poco antes de lo que lo hizo. Pero al final, insisto, otra victoria que después de lo que habían hecho el jueves en contra de los Pistons, la verdad es que esto permitía respirar y entender que, bueno, sí, el equipo tuvo una pésima noche en contra de los Pistons, pero lograron reponerse contra un rival muy complicado y de visita. Eso fue importante. Entonces, una semana con 3 partidos, 3 victorias. La verdad es que eso también siempre ayuda a equilibrar un poco el balance de lo que ocurre en los partidos. Y los Knicks entonces terminaron ya con una marca de 12 ganados y 7 perdidos. Se ponen como terceros de la división, que de hecho están en este momento empatados con el equipo de los 76ers con esta misma marca de 12 y 7. Son quintos en la conferencia del este y con eso
estarían avanzando. Si en este momento terminara la temporada regular, serían quintos y estarían avanzando directamente entonces a los playoffs sin pasar por el play-in. Recordemos que ya los Knicks han conseguido en las últimas 3 temporadas avanzar 2 veces. La primera avanzaron como cuarto hace 3 años. Esta temporada, la temporada pasada avanzaron como cuartos. Hoy estarían en esa quinta posición. Por supuesto todavía falta mucho por jugar, pero mantenerse ahí es algo importante, no solo por tratar de superar a los rivales que los están persiguiendo, sino también en el aspecto anímico, saber que estás constantemente entre los mejores y que estás en posiciones de calificación directa. Eso de verdad que ayuda bastante en el tema anímico. ¿Qué otro aspecto que yo les decía? Bueno, los Knicks en este momento son el segundo equipo con más rebotes ofensivos por partido, apenas por centésimas no son el número 1, pero también un aspecto que es importante, los Knicks son el mejor equipo, el mejor en puntos en contra por partido. Eso es algo que están haciendo bastante bien, que se podría mejorar si no cayeran de pronto en esos lapsos en donde su defensiva no tiene la misma intensidad y permite una gran cantidad de puntos a los rivales en momentos específicos de los partidos. Aún así, este equipo de los Knicks entra en esta semana siendo el mejor equipo en puntos en contra en toda la NBA. Jalen Brunson, por supuesto, ya lo mencioné, está teniendo una temporada realmente extraordinaria, tuvo un arranque lento, pero después de eso ha tenido actuaciones en verdad extraordinarias y ha sido la clave para el equipo de los Knicks. Para muchas de las victorias que han obtenido, Jalen Brunson ha sido en realidad la clave. Pero otro aspecto que quizá no muchos están al tanto es la cantidad de faltas ofensivas que saca Jalen Brunson. No las que comete, ojo, las que él saca, las que provoca que cometa el equipo rival. Son 14 las que llevan en lo que va de la temporada. 14. Y esto, aunque pudiera parecer un número bajo, no es de esa manera, porque tiene más que muchos equipos. De verdad que muchos equipos. El Heat y los Mavericks tienen 15. En conjunto, todo el equipo. El Thunder tiene 14. Todos los demás tienen menos de 14. Menos de las que ha sacado Jalen Brunson. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de la capacidad que tiene para poder ser un impacto del lado defensivo. Nos habla del compromiso que tiene también con el equipo, porque sacar una falta ofensiva no siempre es fácil. De hecho, es complicado y en muchas ocasiones es duro, porque hay jugadores que por supuesto que lo superan en estatura, lo superan en peso y el contacto no es nada suave. Eso habla del valor y del compromiso que tiene Jalen Brunson también con el equipo de la Gran Manzana. Así es que si querían buscar algo más para enaltecer lo que hace Brunson, ahí está otro aspecto que es clave, de verdad clave, para cambiar en muchas ocasiones el momento del partido. Una estrellita más a la ya extraordinaria actuación de Jalen Brunson en lo que va en su estancia con los Knicks, que insisto es apenas de una temporada y lo que va de esta. Otro aspecto que me parece importante ponerlo sobre la mesa de lo que ocurrió la semana pasada es los rumores que hay con respecto a la posible llegada de DeMar DeRozan a los Knicks. Se han hablado de varios jugadores, se ha hablado de Zach LaVine, se habló en su momento de Joel Embiid, pero este rumor de DeMar DeRozan parece que está cobrando un poco más de fuerza. ¿Y qué se estaría pidiendo a cambio? ¿O qué se habla de que estarían pidiendo los Bulls a cambio de DeMar DeRozan? Se dice que pedirían a Evan Fournier, a Quentin Grimes y 2 selecciones de primera ronda de los Knicks. No parece un negocio tan malo, en realidad.
entiendo que, bueno, sabemos que Evan Fournier está relegado a la banca y seguramente no va a volver a ver minutos con los Knicks. Quentin Grimes es una promesa que, seamos honestos, no está funcionando, por lo menos en lo que va de la temporada. Ofensivamente no ha tenido un gran aporte, si bien a la defensiva es uno de los mejores jugadores. La realidad es que tampoco su impacto defensivo ha sido tan grande como se podría esperar. Y después nos vamos al tema de las selecciones de primera ronda. Para el 2024, ojo con esto, para el 2024 los Knicks tienen 4 selecciones de primera ronda. 4 selecciones de primera ronda. Solo una es propia. Solo una. Pero las otras 2, o las otras 3 mejor dicho, son por algunos intercambios y que han venido a través de otros equipos. Por lo tanto, entregar alguna de esas selecciones no pesaría tanto en realidad. Entonces, si hacemos el balance, pues es muy probable que los Knicks pudieran decidir entregar eso a cambio de DeMar DeRozan. Sería, creo que, una adición importante, porque en cuestión de cómo impactaría dentro del equipo, de entrada estaría tomando seguramente el lugar de Quentin Grimes. Y DeMar DeRozan esta temporada está teniendo promedios de casi 22 puntos por partido, 3 rebotes y casi 5 asistencias. Esos números, si los agregamos a lo que está haciendo ahora el equipo de la Gran Manzana, sin lugar a dudas sería una mejora importante. Entonces, vamos a ver qué sucede en los próximos días. No sé si se vaya a definir tan pronto. Estamos llegando a diciembre ya. Ahorita viene esta semana que prácticamente no va a haber juegos porque se viene el In-Season Tournament. Y después vienen momentos en los que se va a jugar el día de Navidad y varias cosas. Y seguramente entrando el año es muy probable que esto vuelva a retomarse y que antes de la fecha límite de cambios sepamos algo. Pero otro de los factores importantes que podrían inclinar la balanza y que DeMar DeRozan sí llegara a los Knicks es el hecho de que él ha declarado que tiene 2 destinos preferidos: el Heat y los Knicks, no más. Si va a ser cambiado, él quiere ir a uno de estos 2 lugares. Entonces eso también, por supuesto, que abre la ventana para que en determinado momento pudiera llegar a suceder. Ya lo estaremos platicando, ya les estaré yo informando a través de todas nuestras redes sociales, por supuesto en el momento en que salga, y después analizando a fondo en alguno de los podcasts posteriores. Pero ahí está esta información de DeMar DeRozan, veremos qué es lo que sucede, y la verdad es que esperemos que, si ese es el costo de obtenerlo, los Knicks lo hagan, porque creo que eso haría que este equipo fuera todavía mucho más competitivo y los pondría más arriba y les podría permitir pelear en contra de los mejores equipos de la Conferencia del Este. Otro aspecto importante que sucedió esta semana, esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema deportivo, pero me parece importante mencionarlo, es algo que ocurrió con Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, que sabemos que es un jugador que ha venido a tener un impacto importante para los Knicks, temporada tras temporada ha mejorado, su impacto este año en los rebotes ha sido importantísimo, específicamente en los rebotes ofensivos ha sido clave, y es un jugador que se maneja en cierta forma, por lo menos dentro de la duela, con un perfil bajo, porque no es uno de esos jugadores que alardea, es un jugador que a veces lo ves corriendo que parece no con toda la intensidad, pero es dominante. Y digo dentro de la duela porque pues muchas veces sus publicaciones en redes sociales lo vemos haciendo diferentes cosas con sus camionetas y varias cosas que no lo hacen tener un perfil tan bajo fuera de la duela, pero dentro de la duela sí lo es. Es un jugador que sabemos que de la prepa saltó a la NBA. Y sucedió algo muy agradable, porque durante esta semana, en el partido en contra de los Pistons, de hecho, entrevistaron a su entrenador de la prepa. Y contó una historia que si ya amabas a Mitchell Robinson por todo lo que hace en la duela, por
esas incluso respuestas tan graciosas, tan cómicas, esos, ¿cómo podría decirlo yo? Momentos graciosos que tiene en las conferencias de prensa, en las entrevistas post partido. Si ya, de verdad, si ya amabas a Mitchell Robinson por todo eso, la historia que sucedió, que se dio, que salió a la luz ese día, en verdad te hace amarlo más que nada. Y es que resulta que el entrenador que lo ayudó, pues básicamente a llegar a la NBA por todo el apoyo que le dio, estuvo en el partido. Y contó la historia cuando Rebecca Harlow de MSG lo entrevistó. Le contó que Mitchell Robinson le pidió que viniera a quedarse un año con él, porque la esposa del exentrenador de Mitchell Robinson falleció este año. Y lo que él contaba es que Mitchell Robinson fue en cada día estuvo yendo al hospital. Tomemos en cuenta que este desafortunado fallecimiento de la esposa de su entrenador ocurrió en temporada baja. Mitchell Robinson tuvo la oportunidad de estar ahí. La señora tenía cáncer, cayó en el hospital. Y lo que el entrenador comentaba es que Mitchell Robinson estuvo ahí todos los días. Estuvo ahí todos los días para apoyarlo porque tenía un aprecio enorme o tiene un aprecio enorme por su entrenador. Y a su esposa en cierta forma la veía como una madre por todo el apoyo que les habían dado. Entonces en cuanto ella fallece, Mitchell lo ayuda con todo lo que sucede alrededor de las cosas pues de los arreglos funerarios, y le dice que quiere que venga a vivirse un año con él a Nueva York. Vaya historia, porque nos habla de la bondad, del gran corazón que tiene Mitchell Robinson. Y cuando a él directamente le preguntaron por qué lo había hecho, sus palabras, sus declaraciones fue: él me ayudó a estar donde estoy. Así que es lo menos que podría hacer, asegurarme de que él está bien. Uf, ¿qué podemos decir sobre esta situación? Porque aparte, si le quisieran agregar algo más, en esta época de redes sociales en donde muchas personas, incluso atletas, tratan de destacar las cosas buenas que hacen, lo llevan directamente a redes para que todo el mundo se entere. Esto fue algo que Mitchell Robinson no pidió que saliera a la luz. De hecho, en las entrevistas post partido le preguntan: oye, ¿y cuándo fue que llegó? Y él dice: pues desde septiembre, estamos en diciembre. Y él dice: pues desde septiembre. Y cuando le preguntaron también el por qué no lo había dado a la luz, él mencionó simple y sencillamente porque era algo entre nosotros y la gente no tenía por qué enterarse. Pero bueno, salió a la luz y ahí está. Una gran historia de bondad, de un gran corazón, de una extraordinaria persona como es Mitchell Robinson, que insisto, si ya lo amaban, yo creo que al igual que yo, tienen un motivo más para amarlo todavía un poco o mucho más a Mitchell Robinson. Gran jugador, y nos deja claro ahora también que es verdaderamente un gran ser humano. Eso fue lo que sucedió entonces a lo largo de la semana pasada con el equipo de la Gran Manzana, que insisto, tuvo una semana con situaciones raras, pero 3 victorias, importantísimo. Y les decía entonces que el partido del martes en contra de los Hornets terminó reflejándose de manera positiva hacia las aspiraciones en el In-Season Tournament. ¿Qué va a pasar entonces en el In-Season Tournament? Se va a jugar mañana. Hoy hay 2 partidos, mañana son otros 2. Se había hablado que los Knicks iban a jugar el lunes, pero durante la semana la NBA hizo cambio en el calendario y terminaron poniendo ese partido el martes en contra de los Bucks de Milwaukee, que también cabe mencionar, si bien se habla mucho de que el In-Season Tournament, las finales en Las Vegas,
Eso va a ser solo para semifinales y final. Este partido de mañana va a ser en Milwaukee. Ojo con eso. Tiene un impacto porque no es una sede neutral, es en casa de los Bucks. Los Bucks que ya le ganaron de hecho hace poco más de un mes a los Knicks, justamente ahí en Milwaukee. Un partido que lo dominaron en algunas por gran parte del tiempo los de Milwaukee, pero que los Knicks tuvieron la oportunidad de hecho de quedarse con la victoria, porque recordemos que estuvieron en el juego hasta principios de ese segundo periodo en el encuentro, pero después los Bucks controlaron el partido, se fueron al frente, llegaron a tener ventaja hasta de 14 puntos y durante a principios del segundo periodo y prácticamente hasta el último cuarto, más allá de mediados del último cuarto, estuvieron al frente. De hecho, mucho más allá de mediados, porque los Knicks lograron retomar la ventaja, irse al frente con 1:10 por jugar. Estuvieron 103-101, 2 puntos arriba con poco más de un minuto por jugar. Desafortunadamente lo que sucedió ahí para que los Knicks no se quedaran con ese triunfo fue Damian Lillard. Damian Lillard que en el resto del partido consiguió 8 puntos, es decir, en ese minuto con 10 que restaban consiguió 8 puntos y en ese minuto 10 también que faltó, los Knicks no tuvieron, o fallaron mejor dicho, 4 tiros de manera consecutiva. Ya no fueron capaces de controlar o de tener efectividad en tiros de campo. Y en un partido en el que Jalen Brunson terminó con 45 puntos, los Knicks terminaron perdiendo. Y de lo que sucedió en esos minutos finales, ya lo platiqué previamente en el podcast. Además de esos 4 tiros que se fallaron, 2 de ellos los tomó Julius Randle bajo presión, uno con doble marca. Tiros, la verdad, bastante malos. No debió tomarlos. De hecho, tuvo un mal partido. No debió haber ni siquiera intentado tomar alguno de esos disparos. Intentó 2 y desafortunadamente para los Knicks los terminó fallando. Con un partido en el cual Jalen Brunson tuvo 45 puntos, el que debió haber tenido el balón en sus manos en esos minutos era, sin lugar a dudas, Jalen Brunson. Cuando llegó a manos el balón por alguna u otra situación de Julius Randle, hizo lo que regularmente hace, no ve absolutamente a nadie más, se convierte en un jugador que solo tiene una misión, que es hacer el disparo. Terminó afectando a los Knicks y también fue clave en ese encuentro y por eso lo terminaron perdiendo. Veremos si este partido del martes se parece un poco a lo que ocurrió en ese encuentro o si los Knicks pueden hacerlo mejor. Fue una pelea al final importante, pero les faltó cerrarlo. También cabe mencionar que fue todavía un momento de la temporada en el cual los Knicks todavía no habían entrado en tanto ritmo, pero también es un hecho que la dupla entre Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard todavía tampoco había entrado en ritmo. Si bien Lillard de una manera individual por todo su talento logró conseguir esos 8 puntos y darle la victoria, todavía la química no estaba tan bien entre ellos dos. Parece que las cosas ya van mejor. Es decir, entonces los Knicks están jugando mejor, tienen mayor idea, están haciendo mejor las cosas, pero los Bucks de Milwaukee tienen ya un poco más de química con estos dos jugadores. Entonces es de pronóstico reservado lo que podamos decir al respecto de este partido. ¿Qué pasa si ganan los Knicks? Por supuesto estarían avanzando a las semifinales y jugarían el jueves en contra del ganador del partido entre los Pacers y los Celtics. Quizá nos estamos adelantando mucho, pero es importante mencionar qué pasaría si es que logran avanzar. Y la final del In-Season Tournament ya será entonces el fin de semana. Así las cosas ahora sí, con lo que ocurrió esta semana con los Knickerbockers y con lo que les espera esta nueva semana. Garantizado solamente un partido. Que haya más dependerá completamente de ellos y de lo que puedan hacer allá en Milwaukee mañana por la tarde. Y de eso, por supuesto, les estaré platicando. Tendré la previa después de que se confirme si hay jugadores que no van a estar disponibles o alguna situación ahí rara. Mañana les estaré trayendo, por supuesto, la previa y
Una vez que haya terminado el partido, como siempre, pueden ir a Instagram, a nuestras redes sociales, bueno, más bien a Instagram en específico, en donde voy a tener el post partido. Todo lo que haya ocurrido lo estaré desglosando ahí en vivo mañana a través de Reportenix en Instagram. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado como siempre en una emisión más de este podcast con muchísima información muy interesante. Hubo ahora incluso otros temas más allá de la duela que me parece que era importantísimo tomarlos en cuenta y traerlos acá para todos ustedes. Así es que espero que hayan disfrutado de esta emisión de nuestro podcast. Yo estaré de vuelta la próxima semana con nuestro podcast, pero insisto, pueden seguirnos en redes sociales para tener toda la información actualizada de lo que pasa con el equipo de la Gran Manzana, y cada día de partido pueden tener también la previa y también el post, así es que no se los pierdan. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Oscar Pérez y estaré de vuelta el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast The Reportenix. Just dribbling, and when I jump, it looks like I'm swimming.